primer debate. También se presentaron ante la mesa 26 observaciones por escrito y recibieron en total 12 cartas de apoyo provenientes sobre todo de colectivos juveniles que velan por el medio ambiente, por el cuidado ambiental. Respecto a los actores que participaron en el proceso de trámite de este proyecto de ley, señaló que hubo la participación de ministerios como el de la Producción, Ambiente y Finanzas. También se recibieron observaciones, aportes de las Universidades Central, Politécnica Nacional y de la Universidad SEC. Respecto a gremios, en el trámite participó la Cámara de Comercio de Quito y también la Asociación Ecuatoriana de Plásticos ACEPLAST. Fundaciones nombró a Círculo Verde como una de las fundaciones que ha participado durante todo el proyecto de elaboración de este proyecto de ley. Actores privados señaló que se recibieron aportes de la Corporación La Favorita, de TIA y de Novaret, y también hubo una participación importante, considerable de los municipios, además a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Respecto al análisis y razonamiento de este proyecto de ley, el enfoque de la ley sigue la perspectiva mundial de la gestión de residuos, fue lo que dijo el asambleísta Esteban Albornoz en su exposición, y que se apega además a leyes nacionales y a la realidad ecuatoriana. Sostuvo que existe la necesidad de un marco jurídico acorde a la Constitución, al Código Ambiental, instrumentos internacionales y la realidad nacional. El mal uso de los plásticos se ha convertido en un problema ambiental grave. Existe una cantidad inmanejable de residuos a nivel mundial que pone en riesgo los limitados recursos que tiene el planeta. También en la parte del análisis y razonamiento dijo que es importante la legislación enfocada en la protección de la vida humana, de la salud humana y el ambiente. Además, también uno de los puntos que se razonó en este proyecto de ley es la situación que vive el país y que vive el mundo a propósito de la pandemia COVID-19, y que además ha conllevado a que las personas utilicemos más plásticos de un solo uso, aumentando la producción, aumentando el consumo de este tipo de productos. Sobre la estructura de proyectos, son 6 secciones de la que está compuesto este proyecto de ley. Uno de los puntos que explicó a detalle tiene que ver con la reducción progresiva del plástico de un solo uso, que se establecía en una primera etapa reducir las bolsas y envases en parques nacionales, áreas protegidas, y también para la entrega de la publicidad impresa, diarios, revistas y los sorbetes. En una segunda etapa están consideradas las bolsas de acarreo que no contengan un mínimo de material reciclado postconsumo, también las bolsas y artículos que incluyan aditivos para fragmentación en microplásticos, y recipientes, envases y vasos de poliestireno que no contengan porcentaje mínimo reciclado postconsumo. En una tercera etapa de esta reducción progresiva del plástico de un solo uso, se encontrarían las bolsas y envoltorios plásticos que no contengan el porcentaje mínimo del reciclado postconsumo, los platos, vasos, utensilios y vajillas de plástico que no cumplan con el mínimo de reciclado postconsumo. Son algunas de las consideraciones que contiene este proyecto de ley, que en pocos minutos votarán los y las asambleístas, quienes en este momento llevan a cabo el registro respectivo. Y en nuestras pantallas podemos observar que 128 asambleístas se han registrado hasta este momento. Belkis. Gracias, Diana. A propósito de la estructura que mencionabas de este proyecto de ley, decimos que está contenido en 22 artículos, 5 disposiciones generales, 5 disposiciones transitorias, una reformatoria, una derogatoria y una disposición final, de acuerdo al documento que ha sido remitido conjuntamente con la moción que fue presentada por el asambleísta ponente, el legislador Esteban Albornoz. Recapitulamos en parte lo que refiere justamente el objeto y el ámbito de este proyecto de ley. En cuanto al objeto, se precisa que esta ley tiene por objeto establecer el marco legal para regular la generación de residuos plásticos, la reducción progresiva de plásticos de un solo uso mediante el uso y consumo responsable, la reutilización y el reciclaje de los residuos, y cuando sea posible, su reemplazo por envases y productos fabricados con material reciclado o biodegradables con una huella de carbono menor al producto que está siendo reemplazado, para contribuir al cuidado de la salud y el ambiente. En cuanto al ámbito
que lo podemos encontrar en el artículo 2 de este proyecto, se indica que esta ley es de carácter orgánico y rige en todo el territorio nacional. Establece el marco de políticas, regulaciones y supervisión que se aplican a la producción, distribución, uso, reutilización y reciclaje de los plásticos para evitar un impacto negativo en la salud humana, el ambiente y los ciclos naturales para su regeneración aplicando los principios y las prácticas de la economía circular. Dispone el marco normativo para que los GAT municipales implementen las medidas y acciones necesarias en su territorio para alcanzar los objetivos de esta ley en el ámbito de sus competencias. Esto en cuanto a la sección 1, en lo que respecta a las generalidades de este proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso. Iniciativa que, reiteramos, fue tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Avanza el registro por parte de los legisladores. Hasta este momento son 130 los asambleístas registrados presentes para esta votación y 7 las ausencias. En breve tendremos la indicación para que se disponga justamente el inicio de este proceso de votación de este proyecto de ley. Diana. Así es. Mientras tanto, seguimos revisando la primera sección, que es la que corresponde a las generalidades del proyecto de ley. Después del objeto y del ámbito, se precisan cuáles son los objetivos de este proyecto y que son los siguientes, de acuerdo al documento. El primero, reducir progresivamente en origen los plásticos de un solo uso que se disponen en el mercado nacional. El siguiente objetivo es incentivar la reducción en la generación de residuos plásticos y su aprovechamiento mediante su reutilización y reciclaje o industrialización. También promover la disminución de contaminación por residuos y desechos plásticos. Escuchemos el número oficial de asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el texto final del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso en el comercio. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Los asambleístas presentes para votar. 130 los asambleístas es el número que se dio desde la Secretaría General, el doctor Javier Rubio, y en este momento procede ya la votación. Como siempre señalamos, son 4 las opciones que tienen los y las asambleístas. El sí, que se pinta con el color verde, el no, que se pinta con el color rojo, el blanco, que se pinta con el mismo color, con el color blanco, y la abstención, que se pinta con el color azul. Son las 4 opciones que tienen los asambleístas, y en este momento, y ustedes que siguen la transmisión a través de la señal de TVL, Televisión Legislativa, y de las redes sociales, pueden observar cómo la mayoría, todos los votos hasta el momento son afirmativos, es decir, los asambleístas están a favor de la aprobación de este proyecto de ley. Pelquis. Hasta este momento todos los votos son afirmativos, no hay votos negativos, no hay votos en blanco, tampoco abstenciones. Recordamos también que este segundo debate de este proyecto de ley provocó al menos 16 intervenciones por parte de los legisladores. Justamente la discusión arrancó tras escuchar al ponente del informe y presidente de la Comisión del Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el asambleísta Esteban Albornoz, e intervinieron también los asambleístas por América Latina, el Caribe y África, Mauricio Zambrano, por Loja, Rubén Bustamante, por la provincia de Guayas, César Roón, por Cotopaxi, Ana Belén Marín, el asambleísta Juan Pablo Belín por Morona Santiago, la legisladora Marcela Aguiñaga por Guayas, Freddy Alarcón por Sucumbíos, Dayana Pazley también por Guayas. Hubo un punto de información por parte del asambleísta Esteban Albornoz, y siguieron también las intervenciones de los legisladores por Pichincha, Mauricio Proaño, por Manabí, Teresa Benavides, el asambleísta nacional Rodrigo Coyaguazo, la legisladora por Pichincha, Gabriela Larreategui, Silvia Salgado por Imbabura, Tito Puanchir por Morona Santiago. Otro punto de información, esta vez por parte del asambleísta Jaime Olivo, y esta discusión culminó con la intervención del asambleísta por Orellana Alberto Zambrano. Seguidamente se dio la palabra al asambleísta ponente, quien justamente solicitaba unos 15 minutos al menos para poder depurar este documento final y hacer las incorporaciones sobre la base de las observaciones que se recibieron en este segundo debate. Y es así
que se suspendió momentáneamente el trámite de este punto para pasar con el segundo punto que constaba en la agenda y que tiene que ver con el segundo debate del proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencias de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Se dio lectura al informe correspondiente. Nuevamente este punto quedó suspendido para retomar el anterior y es así que nos encontramos ya en la votación de este proyecto de ley sobre la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso. Ya se registra una abstención hasta este momento, restan 2 votos por consignarse, Diana. Así es, 127 votos afirmativos y una abstención hasta el momento para esta votación. Algunas de las observaciones que se presentaron durante el debate, durante la intervención de los asambleístas, tenía que ver con los principios de esta ley. Actualmente, el proyecto tal como queda y que está siendo en este momento votado, contiene los siguientes principios: el de responsabilidad integral, las mejores prácticas ambientales, desarrollo sostenible, el que contamina paga, y este dice lo siguiente: quien realiza o promueva una actividad que contamine o que lo haga en el futuro, sea productor, comercializador, importador, distribuidor o usuario final, deberá incorporar a sus costos de producción, importación, comercialización y distribución todas las medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a la reparación integral y la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y el pago de las sanciones que correspondan. Otro de los principios es el de la prevención, también el indubio pro natura, que significa lo siguiente: en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales contenidas en esta ley, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. El proyecto de ley, que como señalaba Belkis, contiene en total más 22 artículos. Vamos a revisar, estamos revisando el documento, pero son 22 artículos. Incluye además sanciones económicas. Se ponderarán en función de la capacidad económica de las personas naturales o jurídicas y la gravedad de la infracción. Para cada tipo de infracción se aplicarán los criterios y sanciones económicas establecidas en el Código Orgánico del Ambiente, en su título 4, capítulo 2, desde el artículo 323 hasta el artículo 328 de este cuerpo legal. Existen 3 disposiciones generales, pero también el proyecto de ley tiene disposiciones transitorias. En total son 4 disposiciones transitorias y una disposición reformatoria que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, donde se agregan algunos incisos. Recordemos que este Código Orgánico es el que contiene toda la normativa respecto a las funciones, a las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Son las 20:36, 1 hora menos en la región insular. Agradecemos a quienes se encuentran enganchados en la transmisión de esta sesión plenaria, de esta jornada de trabajo de la Asamblea Nacional, a continuación de la sesión 685. En este momento, los asambleístas registran su voto sobre el proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso, y faltan pocos asambleístas, un solo voto más en registrarse, y hasta el momento son 128 los votos a favor del proyecto de ley y una abstención. Así es, no hay votos negativos, tampoco hay votos en blanco, un voto nada más resta por consignarse y con ello ya tendríamos la proclamación de los resultados oficiales a cargo del doctor Javier Rubio, secretario general de la Asamblea Nacional. Seguimos de cerca la votación de este proyecto de ley, siendo las 20:37. En breve tendremos la oficialización de estos resultados. Quedan aún temas pendientes en agenda, ya lo decíamos, el trámite de este proyecto de ley que tiene que ver con los procesos de transferencias de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999, respecto del cual ya se dio lectura, y la discusión de 2 proyectos de resolución. Se ha consignado el último voto, vamos a escuchar los resultados
a cargo del doctor Javier Rubio, secretario general de la Asamblea Nacional. No obstante, nos adelantamos, 129 votos afirmativos. Escuchamos los resultados. Señor operador, presente resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 129 votos afirmativos, 0 negativos, 0 votos en blanco, 1 abstención. Por tanto, ha sido aprobado el texto final del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso en el comercio. Gracias, señor secretario. Quiero felicitar a las y los asambleístas, especialmente a los miembros de la comisión y a su presidente, por este importante proyecto de ley que ha aprobado la Asamblea Nacional. Igualmente, así como a la ciudadanía que de alguna u otra manera